No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Aquel viaje todavía me persigue. Cada vez que conduzco por la I-25 de noche, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago, como si algo en esa carretera me estuviera esperando. Era una noche cualquiera, o al menos eso creí. Había pasado el día en casa de mi hermana, en Pueblo, ayudándola a organizar el cumpleaños de mi sobrino. La visita se alargó más de lo planeado. Cena, risas, café después, y cuando miré el reloj, ya eran las 10 de la noche. Suspiré porque tenía que trabajar al amanecer y todavía me esperaban 2 horas de camino hasta Denver. «Salgo ya», le dije, mientras ella insistía en que me quedara a dormir. «Prometo manejar con cuidado». Mis 2 hijos, de 7 y 10 años, ya estaban somnolientos. Los acomodé en el asiento trasero, les puse sus mantitas y encendí el auto. Era una noche despejada, sin viento, con ese silencio que suele cubrir el sur de Colorado cuando todos duermen. Apenas había salido a la carretera cuando miré el reloj del tablero. 10:30 de la noche exactos. Perfecto, pensé. Llego a casa justo a medianoche si no hay tráfico. Encendí la radio en volumen bajo y dejé que el ritmo constante del motor llenara el vacío del trayecto. Conozco la I-25 como la palma de mi mano. Las curvas, los letreros verdes, los tramos donde el pavimento cambia de tono. Son apenas 30 minutos de Pueblo a Colorado Springs y siempre hago ese recorrido casi de memoria. Pero aquella noche algo cambió. Recuerdo mirar el reloj una segunda vez, solo para asegurarme de que el tiempo pasaba normal. 10:30 seguía marcando. Pensé que era raro, pero antes de poder comprobarlo mejor, una luz me cegó. Era como si un sol en miniatura hubiera explotado justo detrás de mí. Un resplandor blanco amarillento llenó todo el interior del auto. Instintivamente miré por el retrovisor esperando ver los faros de otro vehículo, pero aquello no era un coche. Era demasiado brillante, demasiado puro. Sentí que el sonido desaparecía, ni motor, ni viento, ni radio, solo silencio. Por un segundo, o lo que creí que fue un segundo, cerré los ojos, y cuando los abrí, mis manos seguían en el volante, pero el paisaje frente a mí había cambiado. Ya no estaba en la autopista abierta, estaba tomando una curva a la derecha, entrando a mi propio vecindario en Denver. Frené de golpe. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Mis hijos despertaron sobresaltados. «¿Ya llegamos, mami?», preguntó mi hija frotándose los ojos. Fue rápido, ¿no? Miré el reloj del tablero. 10:30. Miré mi celular. 10:30. El reloj del coche y el del teléfono coincidían, y ambos marcaban la misma hora que había visto antes del destello. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando encontrarle sentido. No había recordado haber pasado por Colorado Springs, ni por Castle Rock, ni por las luces del peaje. Nada. Era como si ese tramo entero de la autopista se hubiera borrado de mi memoria, o nunca hubiera existido. El tanque de gasolina seguía lleno, no parcialmente, completamente lleno, igual que cuando salí de casa de mi hermana. Me temblaban las manos mientras marcaba su número. «¿Qué hora es?», le solté apenas atendió. «Las 10:33», dijo confundida. «¿Por qué?». «Porque ya estoy en mi casa», respondí. Hubo un silencio largo del otro lado. «Eso no puede ser», me dijo finalmente. «Saliste de aquí hace media hora». Juré que no estaba bromeando, pero ni ella ni yo podíamos explicarlo. Durante días intenté racionalizarlo. Pensé en lapsos de memoria, en cansancio extremo, incluso en la posibilidad de haberme dormido al volante. Pero, ¿cómo explicar que mis hijos también lo sintieron como un viaje normal, corto y continuo, sin interrupciones? ¿Y cómo justificar el reloj detenido, el combustible intacto y la hora que nunca avanzó? Pasaron los meses y la vida siguió. Pero aquella experiencia me cambió. Ya no manejo tarde en la noche por esa carretera. Y sin embargo, algo más extraño ocurrió. No fue la última vez. En al menos 3 ocasiones más, cada una separada por años, he sentido ese mismo destello. Una luz que aparece detrás de mí, un salto repentino en el espacio. Y de pronto estoy kilómetros más adelante, con el reloj sin moverse ni un minuto. No siempre tan drástico como aquella vez, pero lo suficiente para hacerme temblar. La última vez que sucedió, iba con una amiga que lo presenció todo. Cuando el brillo nos envolvió, ambas soltamos un grito y al volver a mirar, el marcador del auto mostraba que habíamos avanzado casi 1 hora de camino en cuestión de segundos. No sé qué sea, no sé si es un fallo en la realidad, un tipo de desliz temporal o algo que solo ocurre en la I-25.
pero cada vez que conduzco por esa ruta y veo el reloj marcar las 10:30, siento un escalofrío recorriéndome el cuerpo. A veces miro por el espejo retrovisor, esperando no ver nada más que la carretera vacía, pero en el fondo siempre temo que esa luz vuelva a aparecer y que esta vez, en lugar de llevarme a casa, me lleve a algún lugar del que no pueda regresar. Mi padre falleció joven, a los 54 años. Era de esas personas que dejan un vacío imposible de llenar, no solo en la casa, sino en la forma en que el aire se siente. Durante meses después de su muerte, mi madre aseguraba que lo veía con frecuencia. No hablaba de apariciones aterradoras ni de sombras que se desvanecían. Lo describía como algo cotidiano, natural, casi reconfortante. Decía que él se sentaba en su sillón favorito por las noches, o que la despertaba suavemente para recordarle que apagara la estufa si la dejaba encendida. Al principio pensé que era una forma de sobrellevar el duelo. Después de tantos años juntos, su mente necesitaba seguir conversando con él, aunque fuera en otro plano. Pero lo curioso es que esas visitas parecían tener una lógica propia. Mi madre afirmaba que él siempre aparecía en momentos en que ella necesitaba tomar decisiones importantes, cuando debía vender el auto, cuando el seguro del hogar se complicó o cuando tocó hacer los impuestos. Recuerdo ese día perfectamente. Ella me llamó llorando, no de tristeza, sino de algo que solo podría describirse como certeza. Me dijo, hoy lo dejé ir. Yo no entendí a qué se refería y entonces me explicó. Estaba sentada frente a los papeles de sus impuestos y por primera vez tuve que llenar todo con mi nombre solamente. No nosotros, no mi esposo y yo, solo yo. Y en ese momento sentí que él estaba de pie a mi lado, sonriendo. No triste, no distante, simplemente listo para partir. Después de ese día, ella ya no lo vio tan seguido. Pero hablaba de él con una serenidad distinta, como si supiera que, de alguna forma, él seguía cuidándola desde un lugar donde el tiempo no tiene el mismo significado que aquí. Pasaron los años, mi madre envejeció y cuando llegó a sus 80, su salud comenzó a deteriorarse. Entre hospitales y tratamientos hubo una noche en particular que me marcó. Me contó que mi padre había regresado. Dijo que lo sintió sentarse en la cama del hospital, que incluso lo vio dormirse a su lado, del mismo modo en que lo hacía en casa, con una mano sobre la suya. No quiero molestarlo cuando me levanto, me dijo con una sonrisa débil, así que me bajo por el otro lado de la cama para no despertarlo. Podría haberlo atribuido a medicamentos o delirios, pero había algo en su voz, en su mirada, que me hizo dudar. Era la calma de quien sabe que lo imposible está ocurriendo y que no necesita convencer a nadie. Durante los meses siguientes, mi madre me contaba que él aparecía de vez en cuando. A veces lo sentía en casa, otras en sueños tan reales que despertaba creyendo que seguía viva una vida que ya había terminado, hasta que una madrugada me llamaron del hospital. Ella se había ido, tranquila, mientras dormía. Cuando llegué a su habitación, el enfermero me dijo algo que nunca olvidaré. Fue como si alguien se hubiera acostado junto a ella. El lado derecho de la cama estaba hundido, pero no había nadie. Desde entonces, me gusta pensar que él la estuvo esperando todos esos años, hasta que ella estuvo lista. Que su amor no terminó con la muerte, sino que simplemente cambió de forma. Y que, de alguna manera, incluso el acto más rutinario, llenar un formulario de impuestos, puede marcar el momento exacto en que un alma decide dejar partir a otra, solo para volver a encontrarse más adelante, cuando todo vuelve a estar en calma. Cuando era adolescente, asistía a un grupo de teatro en mi ciudad. No era algo masivo ni profesional, más bien un grupo pequeño, íntimo, con apenas 7 u 8 chicos. Nos reuníamos 2 veces por semana en un centro cultural viejo, pero acogedor, con ese olor inconfundible a madera húmeda, pintura escenográfica y vestuarios antiguos. Teníamos entre 13 y 16 años, y en ese ambiente nos hicimos casi una pequeña familia. Compartíamos ensayos, nervios antes de cada función y risas cuando algo salía mal en escena. Recuerdo perfectamente a todos, a Emma, que siempre improvisaba sus líneas, a Ben, que se creía el protagonista de todo, a Lucy, que tenía una risa contagiosa y siempre traía dulces para todos, y claro, a mí, que amaba estar sobre el escenario, aunque fuera solo para decir 3 líneas en una obra. Fueron años bonitos, una parte importante de mi adolescencia.
Dejé el grupo a los 16 cuando empecé a prepararme para los exámenes finales y ya no podía con todo. Me despedí con abrazos y promesas de volver, aunque sabía que era poco probable. Después de eso, la vida siguió su curso. Nuevos estudios, trabajos, rutinas, y sinceramente nunca olvidé al grupo. Recordaba sus nombres, sus caras, las obras que hicimos. Cada uno tenía su lugar en mi memoria, o eso creía. Unos años más tarde, tendría unos 20 o 21, estaba en el centro de la ciudad haciendo unas compras cuando vi a dos personas que me resultaron familiares. Eran Ben y Lucy. No podía creerlo. Nos saludamos con entusiasmo, reímos un poco recordando anécdotas de aquellos años. Con ellos estaba otra chica, sonriendo amablemente, y pensé que era una amiga nueva. «Qué gusto verlos», les dije, «y encantada de conocerte», añadí mirando a la chica. Los tres se quedaron en silencio unos segundos, como si no hubieran entendido lo que acababa de decir. La chica me miró, confundida, y luego sonrió con cierta incomodidad. Fuimos al grupo de teatro juntos», dijo. «Estuve allí 4 años, hicimos varias obras juntos». Me quedé mirándola sin saber qué decir. Intenté recordar su rostro, su voz, cualquier escena, cualquier imagen, pero nada, absolutamente nada. Era como si esa persona no hubiera existido nunca en esa parte de mi vida. Nos despedimos poco después, y aunque traté de mantener la compostura, me quedé profundamente inquieta. Esa noche, al llegar a casa, abrí una vieja caja donde guardaba mis cosas del grupo. Libretos, fotos impresas, entradas de las funciones. Empecé a revisar los álbumes, uno por uno, y ahí estaba. Ella. En casi todas las fotos, a mi lado en los ensayos, riéndose conmigo en los descansos, incluso en una foto grupal donde yo tenía el brazo sobre su hombro. Era evidente que habíamos sido cercanas. No lo podía creer. Me quedé mirando esas imágenes durante horas, intentando forzar un recuerdo, aunque fuera pequeño, una sensación, una frase, algo, pero no había nada. Era como si la hubieran insertado en mis recuerdos después, como si alguien hubiera manipulado esas fotos y la hubiera añadido digitalmente. Pero eran fotos viejas, reveladas, sin editar. Le escribí a una de mis antiguas compañeras para preguntar si recordaba a esa chica. Me respondió enseguida, diciéndome que claro que sí, que incluso habíamos interpretado hermanas en una de las obras. Me contó anécdotas que me incluían a ambas, situaciones que ella recordaba con detalle, pero de las que yo no tenía absolutamente ninguna memoria. Hasta el día de hoy no logro entenderlo. No es un simple olvido. No se trata de no recordar su nombre o su cara, sino de que mi mente parece haber borrado completamente su existencia de esos años. Y lo más desconcertante es que en las fotos se nota que teníamos una buena relación, que estábamos siempre juntas. A veces pienso que quizá ella se salió de mi memoria por alguna razón que no alcanzo a comprender, como si hubiera habido una especie de error en la realidad, una superposición entre dos versiones del mismo tiempo. Otras veces me convenzo de que tal vez fue un trauma, un mecanismo de defensa por algo que no logro identificar. Pero cada tanto, cuando hojeo esos viejos álbumes, me invade la misma sensación, la de estar mirando un recuerdo que no me pertenece del todo, un pedazo de mi vida en el que estuve, con alguien que, para mi mente, nunca existió. Nunca he sido de creer mucho en cosas raras, ni en fantasmas, ni en glitches, ni nada por el estilo. Siempre he sido más del tipo práctico. Si algo se mueve, debe haber una corriente de aire. Si algo suena, fue el gato o la madera dilatándose. Pero hubo una vez, hace algunos años, que me pasó algo que hasta el día de hoy no puedo explicar, y cada vez que lo recuerdo, se me eriza la piel. Era un sábado tranquilo, de esos en los que uno por fin puede descansar después de una semana pesada. Vivimos en una casa de 2 pisos en la periferia, un lugar silencioso y lleno de luz durante el día. Mi esposa trabajaba en un hospital, así que los fines de semana eran medio impredecibles. A veces tenía turno, a veces no. Esa mañana bajé medio dormido al primer piso como siempre, directo a la cocina a poner agua a hervir para el café. La rutina de siempre, nada fuera de lo común. Mientras el agua burbujeaba, decidí subir al segundo piso para ver si mi esposa seguía dormida. Cuando abrí la puerta de nuestra pieza, la encontré impecable. Todo estaba ordenado como si recién hubieran limpiado. La cama perfectamente tendida, las ventanas entreabiertas dejando entrar una brisa ligera que movía apenas las cortinas. Se sentía ese aroma fresco que deja el suavizante cuando uno cambia las sábanas.
Me quedé un momento mirando, sin pensar demasiado. Capaz le tocó turno de sábado, pensé, y bajé otra vez para servirme el café. Estuve sentado un buen rato, hojeando el celular, revisando las noticias, sin pensar en nada en particular. Pero de pronto, y no sabría decir por qué, me entró una sensación muy fuerte, casi física, de que tenía que volver a la recámara. Fue como una especie de impulso, una urgencia irracional que me hizo dejar la taza en la mesa y subir las escaleras casi sin pensarlo. Cuando abrí la puerta esta segunda vez, sentí un pequeño vuelco en el estómago. La habitación no solo estaba distinta, parecía otra. Las cortinas estaban cerradas, las ventanas también, y la habitación estaba casi a oscuras, iluminada apenas por la luz del televisor encendido frente a la cama. La cama, que hacía solo 20 minutos había estado perfectamente hecha, ahora estaba completamente deshecha, con las sábanas arrugadas y una figura bajo ellas. Era mi esposa. Estaba recostada, apoyada en las almohadas, viendo una película, con el control remoto en la mano y una bolsa de galletas al lado. Se veía tranquila, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Me quedé parado un momento en el marco de la puerta, sin entender qué estaba viendo. Era como si hubiera existido otro estado de la habitación, algo que simplemente se había desvanecido para dar paso a esto. Me dio una sensación tan fuerte de confusión que tuve que sentarme a los pies de la cama intentando ordenar mis pensamientos. Ella se dio cuenta enseguida. ¿Qué te pasa?, me preguntó. Yo le dije, todavía medio aturdido, es que hace un rato vine a verte. Entré y la pieza estaba vacía, la cama hecha, todo limpio, las cortinas abiertas. No estabas. Ella frunció el ceño. ¿De qué hablas? Si no me he movido de aquí. Estoy despierta desde hace más de una hora, leyendo primero y ahora viendo la película. No te he visto entrar en ningún momento. Juro que no sabía qué responder. No tenía sentido. Yo había visto esa habitación perfectamente iluminada, vacía, con todo en su lugar. No era una alucinación. Recuerdo el olor del suavizante, la luz, la brisa entrando por la ventana, y ahora todo era distinto. Me quedé ahí sentado varios minutos, en silencio, mirando la habitación como si tratara de encontrar algún rastro que confirmara que no estaba loco, pero no había nada, ni una señal de que la cama hubiera estado tendida, ni una ventana abierta, nada. Esa noche no pude dormir bien. Me desperté varias veces pensando en la escena, preguntándome si de verdad había subido o si lo había soñado, pero no. Recordaba haber bajado a tomar café después de haber visto la pieza vacía. Eso no se puede soñar con tanto detalle. A veces pienso que quizás vi una especie de reflejo del lugar, una versión alternativa de la habitación, como si hubiera mirado por error a un instante en el tiempo que no me correspondía. Pero si fue así, ¿por qué justo ese momento? ¿Por qué tan claro, tan real? Desde entonces, cada vez que subo las escaleras, me detengo un segundo antes de abrir la puerta, como si temiera volver a ver la pieza vacía otra vez, iluminada por una luz que no pertenece a este lado de la realidad. Tenía unos 20 y tantos años cuando ocurrió, y aunque ha pasado más de una década, todavía puedo sentir el mismo escalofrío que me recorrió la espalda ese día. Estaba de vacaciones en La Serena, alojándome en casa de una amiga. Era un día soleado, típico del norte, con ese cielo azul que parece eterno y el viento cargado de sal del mar. Había salido sola a recorrer, a hacer unas compras en el centro antes de regresar a almorzar. Tomé un colectivo en la avenida principal, de esos típicos que van repletos y avanzan con el murmullo constante de la radio y las conversaciones cruzadas entre desconocidos. Me senté atrás, justo en el medio, apretada entre dos pasajeros, una señora mayor con un sombrero de paja y un chico con audífonos que tarareaba una canción apenas audible. El chofer llevaba puesta una polera blanca y cantaba bajito con la radio encendida, una cumbia vieja que llenaba el auto de un ambiente cálido, cotidiano. Íbamos avanzando con normalidad hasta que el colectivo frenó en seco frente a un cruce ferroviario. Las barreras bajaron y se escuchó la campana metálica que siempre suena antes de que pase el tren. Era algo común, nadie parecía prestarle mucha atención. Hasta ahí todo era perfectamente normal, pero de pronto, sin aviso, todo cambió. La radio se apagó, el motor del auto se detuvo, como si alguien hubiera girado la llave, y al mismo tiempo, todos los pasajeros, incluido el chofer, bajaron la cabeza.
no lentamente, sino de golpe, casi al unísono, como si hubieran caído dormidos en cuestión de segundos. Yo me quedé inmóvil, mirando a mi alrededor. Al principio pensé que era una broma o que el auto se había apagado por completo y todos se estaban agachando por alguna razón, pero no. Tenían los ojos cerrados, nadie se movía, nadie respiraba fuerte, nadie decía nada. El silencio era absoluto, no se escuchaban pájaros, ni el mar, ni el viento. Incluso la campana del cruce se había detenido. Afuera no había nadie, ni peatones, ni autos, ni siquiera perros callejeros, que en La Serena están en todos lados. Era como si el mundo entero hubiera dejado de existir por un momento. Recuerdo que intenté hablar, decir, ¿qué pasa? Pero mi voz sonó rara, hueca, como si el aire estuviera espeso. Traté de abrir la puerta, pero no se movía. Entonces me quedé quieta, sintiendo cómo la piel se me erizaba y el corazón me latía con una fuerza absurda. No sabría decir cuánto tiempo duró. Pudo haber sido 1 minuto o 10. En ese estado, el tiempo no parecía avanzar, hasta que sin previo aviso, todo volvió a la normalidad. La campana volvió a sonar. Las barreras comenzaron a levantarse y todos los pasajeros, al mismo tiempo, levantaron la cabeza como si despertaran de un sueño profundo. El chofer giró el volante, puso primera y el colectivo arrancó sin siquiera volver a encender el motor. La radio volvió a sonar justo en el mismo punto de la canción donde se había detenido, y afuera reapareció el movimiento. Autos, bicicletas, personas cruzando la calle, incluso un perro trotando detrás de un puesto de comida. Todo exactamente igual que antes, como si nada hubiera pasado. Yo miré alrededor buscando alguna señal de que alguien más lo había notado, pero nadie dijo una palabra. La señora a mi lado sacó un pañuelo de su bolso y se abanicó. El chico volvió a tararear y el chofer siguió cantando la cumbia con total normalidad. Cuando me bajé unas cuadras más adelante, mis piernas temblaban. Caminé unos minutos sin rumbo, tratando de entender. ¿Se había detenido el tiempo? ¿Había sido algún tipo de lapsus o pérdida de conciencia colectiva? ¿O simplemente fui yo quien se salió, por unos segundos, del compás del mundo? Lo más inquietante es que, desde ese día, cada vez que paso cerca de un cruce ferroviario y escucho sonar la campana, siento esa misma presión en el pecho, como si, en cualquier momento, el tiempo pudiera detenerse otra vez y el mundo entero, menos yo, volviera a quedarse dormido. Cuando mi perro murió hace ya 4 años y medio, algo dentro de mí se quebró de una forma que no supe cómo reparar. Había sido mi compañero desde que me mudé por primera vez a vivir solo, el primero en hacerme sentir que una casa vacía podía tener alma. Era de esos perros que parecían entender el idioma humano sin necesidad de palabras. Sabía cuándo estaba cansado, cuándo había tenido un mal día, y siempre, sin falta, se sentaba a mi lado como si su presencia bastara para ponerme de pie otra vez. Pero su enfermedad llegó en silencio. Un día simplemente dejó de comer, y para cuando noté que algo iba mal, ya era demasiado tarde. Murió en mis brazos y, durante meses, me perseguía la idea de que si hubiera prestado más atención, si hubiera notado antes las señales, habría podido salvarlo. Era una culpa que se metía incluso en mis sueños. Pasó el tiempo. Adopté otra perra, una mestiza de ojos dulces que pronto se convirtió en el centro de mi vida. Seguía pensando en él, pero con la distancia que da el dolor cuando empieza a sanar. Y entonces, una noche, tuve un sueño tan real que todavía puedo recordarlo con una claridad que me asusta. En el sueño estaba en el patio trasero, como hacía cada mañana, dejando que mis perros salieran a hacer sus necesidades. Todo era tan cotidiano que no parecía un sueño. Sentía el aire frío, el crujido del pasto bajo mis pies, y de pronto lo vi venir desde la esquina de la casa. Era él, mi perro. Caminaba hacia mí con la misma energía de siempre, con el pelaje brillante, los ojos vivos. Recuerdo haber pensado, con el corazón desbordándome en el pecho: «Pero tú moriste, ¿cómo es posible?». Y fue extraño, porque sin mover los labios lo escuché responder dentro de mi cabeza, con esa calma que siempre tenía: «Estoy bien ahora, ya no me duele nada, solo vine a verte». En el sueño lo abracé, sentí su cuerpo cálido, su respiración, el peso real de él contra mis brazos. Antes de desaparecer, me dijo, o al menos eso creí entender: «Volveré». Desperté con lágrimas, pero también con una paz que no sentía desde hacía años.
Por primera vez desde su muerte, no me castigaba con el ¿qué habría pasado si? Era como si me hubiera perdonado. Un par de semanas después, la vida me devolvió ese nudo en el pecho. Descubrimos que mi perra tenía cáncer. Esta vez lo detecté pronto. Cirugías, quimioterapia, tratamientos. Lo intentamos todo. Y aunque por momentos parecía mejorar, su cuerpo se fue apagando poco a poco. Cuando llegó el momento de dejarla ir, algo en mí estaba preparado y no sabría decir por qué. En sus últimos segundos, mientras la sostenía y le acariciaba el lomo, recordé el sueño. Recordé a mi viejo amigo diciéndome que estaba bien. Y entonces, con una calma que no me parecía humana, supe que ella no iba a estar sola. La habitación se sintió diferente en ese instante. No sabría explicarlo, pero juraría que lo sentí allí, esperando, como si hubiera vuelto para acompañarla. No hubo miedo, no hubo desesperación, solo una sensación de cierre, de amor que no se rompe con la muerte. A veces me pregunto si aquel sueño fue una simple reacción de mi mente tratando de consolarse, pero en el fondo, quiero creer que fue algo más. Quiero pensar que él vino no solo para tranquilizarme, sino para prepararme, que de alguna forma su visita fue el aviso de que pronto volvería a buscar a su amiga, y que juntos, en ese lugar al que van los buenos perros, seguirían esperándome. Desde entonces, cuando me despierto en las noches y creo oír pasos suaves en el pasillo, no me asusto. Solo sonrío un poco y susurro, ya sé que están ahí. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.